bastante repudiados este fin de semana por los colectivos de la diversidad, y los colectivos LGBTIQ+. Hubo asambleas y también hubo justamente una resolución que tiene que ver con una marcha federal el próximo sábado ante todos estos dichos, y también por el anuncio, ¿no?, del gobierno nacional, que lo que dijo es que va a ir contra la figura penal del femicidio tipificado en el código, justamente en el Código Penal, desde el 2012. Así lo anunciaba Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que lo escuchamos hace un ratito, pero queríamos saber un poco más respecto de esto. Por eso estamos en comunicación con Julieta Izcurdia, que es directora del área jurídica de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género. ¿Qué tal? Buen día, Julieta. Acá Robertina y Clara, te saludamos. Hola, ¿cómo están Robertina y Clara? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio saber si esto se podría llevar a cabo, qué posibilidades hay, que nos cuentes un poco respecto de eso, Julieta. Bueno, la verdad es que el proyecto de ley lo pueden presentar tranquilamente. El tema es que, bueno, la incertidumbre que tenemos sobre qué pasaría en el Congreso no nos permite anticipar esta cuestión, pero sí creo que abre una discusión que creíamos que estaba saldada en algún punto, y es que el femicidio es un concepto político que reconoce la evidencia, que muestra que hay muertes violentas de mujeres por razones de género, y en la mayoría de los casos son perpetradas por varones que son parejas actuales o pasadas, o que tienen algún vínculo de confianza con esas mujeres. Y estos datos los relevan, por ejemplo, el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informes del Ministerio de Seguridad. No es algo que se haya inventado. De hecho, por esta misma razón es que muchos países han incorporado esta figura en sus códigos penales. Cunio Libarona, lo escuchábamos hace un rato y decía, nosotros vamos a trabajar por la igualdad ante la ley. ¿Cómo se le responde a ese argumento que te dicen y que vos lo escuchás y decís, sí, o sea, queremos que todos y todas tengamos igualdad ante la ley, pero también hay una cuestión de una desigualdad y de motivos de género que se meten en el medio? ¿Cómo se le responde a eso? Bueno, en principio entender que la igualdad ante la ley evidentemente no ha alcanzado, y por eso hemos avanzado, por ejemplo, con la construcción de cupos, o a hablar de desigualdades estructurales, sustantivas. Y por eso desde el derecho hablamos de la igualdad real o material, y no solo de la igualdad ante la ley, porque evidentemente no alcanza. Hay desigualdades estructurales que atraviesan las mujeres, las personas con otras identidades de género, que necesitan de medidas diferentes, de un reconocimiento por parte del Estado, por parte de las empresas, de esas desigualdades estructurales, para empezar a de algún modo nivelar la cancha. Ujú. Y esto es algo que los organismos de derechos humanos, movimientos de diferentes, digamos, espectros políticos también han reconocido, y en muchos casos han llevado a leyes, pero en otros a prácticas. Ujú. Julieta, y también pensábamos hace un rato, y con esto que vos nos decías al principio de la entrevista, que vuelven a la mesa de diálogo cosas que creíamos que ya se habían saldado. ¿Hasta dónde, preguntarte hasta dónde como hay que salir a responder estas cosas? Obviamente sí, desde una movilización, atacando todos los frentes, pero dentro del debate de los feminismos y de los transfeminismos, ¿hasta dónde entrar dentro de estos debates que nosotros y nosotras ya creíamos que estaban saldados? Bueno, es algo complejo y que creo que discutimos constantemente desde que la figura de Milei cobró la relevancia que cobró en la campaña electoral, ¿no? Eh, como una necesidad de tener paciencia, de ser pedagógicas, porque creemos que, digamos, los cambios sociales son lentos, son progresivos, pero bueno, a veces nos encontramos con situaciones que son, digo, violatorias de leyes, de derechos. Entonces, por ejemplo, desde ELA con otras organizaciones, frente al desmantelamiento que hemos visto a lo largo del año pasado en las políticas de protección de las violencias, decidimos ir a la justicia.
te pongo un ejemplo, digo, ¿no? Sí. Como usar los mecanismos de control que tiene nuestra democracia, nuestras instituciones, para demandar que se cumplan las leyes. Recientemente la Justicia Federal le ordenó al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministro de Justicia, que no despida personal que sostenga las políticas de protección de las violencias, porque de algún modo si sigue avanzando en el sentido que viene avanzando, estaría incumpliendo, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de las Violencias, convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Y esto implica un retroceso de más de 30 años, porque ya en los 90 teníamos, por ejemplo, un organismo rector que se fue jerarquizando a lo largo del tiempo, que fue construyendo políticas públicas tendientes a proteger, atender, asistir a las mujeres en situación de violencia, y creemos que eso, tenemos que acudir a los mecanismos democráticos que tenemos a nuestro alcance para poder exigir el cumplimiento de estos derechos. Uh-huh. Julieta, ellos quisieron, leíamos en estos días que quisieron que la Cámara de Apelaciones rechace esa cautelar que que ustedes habían presentado para que continúen las políticas de género, ¿no? Sí, ellos presentaron un recurso de apelación y pidieron que se habilite la feria judicial para tratar ese recurso. La Cámara le dijo que no era una cuestión urgente de tratamiento en la feria, con lo cual se podría reabrir ese recurso en febrero. ¿Y La realidad es que hoy esa medida cautelar está vigente. ¿Y la cumplen? ¿Cómo? ¿La cumplen? Porque las políticas de género, la verdad es que no se están cumpliendo. No vemos que se efectivicen. Justamente lo que vio el juez para considerar que tenía sentido ordenar esa cautelar es que el Estado no probó en ninguna situación en estos 6 meses de que se presentó la causa que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos de la Ley de Protección de las Violencias. Tampoco pudo decir cómo va a ser para cumplirla, porque todos los argumentos que lleva a la causa son reestructuración, reorganización, pero la verdad es que hoy la evidencia, el monitoreo del presupuesto, de las políticas, nos muestra que el desmantelamiento es brutal y que está dejando completamente libradas a su suerte a las mujeres en situación de violencia. Entonces ahora el próximo paso es ver cómo en la justicia se rinde cuentas sobre el cumplimiento de esa cautelar, ¿no? Bien, estamos en comunicación con Julieta Escurdia, que es directora del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género. Volviendo al tema que nos traía a la conversación, Julieta, nos habías dicho que entonces este proyecto se podría presentar, pero que tendríamos que esperar a ver qué es lo que hace el Congreso. Sí, esperamos que todas las personas, digamos, y bloques políticos, está bien que hay una reorganización también muy incierta, ¿no? Pero esperamos que puedan sostener su postura cuando en 2012 decidieron incorporar este agravante al Código Penal. Bien, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Un buen día. Julieta Escurdia, directora del área jurídica de ELA, era quien pasaba por el aire de Radio Estación Sur, hablando un poco respecto de estos dichos de Mariano Cunio Libarona respecto de la eliminación de la figura de femicidio del Código de Penal, si se puede, si no se puede, y esto que implicaría, recién nos decía Julieta.